Hola, mi nombre es Ana Ignacio. Soy estudiante en la carrera de Ingeniería Naval del Instituto Nacional de México, Campus Boca del Río. Voy a exponer el tema resultante de un sistema de fuerzas, el cual se divide en momento de una fuerza, producto cruz, formulación vectorial y principio de momentos. Por lo cual, empezaré por definir qué es un momento. Cuando le aplicamos una fuerza a un cuerpo rígido, este producirá una tendencia de giro alrededor de un punto que no está en la línea de acción de la fuerza. Esta tendencia de giro se le conoce como momento de una fuerza, también llamado par de torsión o torque. El momento se representa de acuerdo al punto de giro. Esto te lo indicará el ejercicio y puede estar representado por cualquier letra del alfabeto. En la mayoría de las ocasiones se utiliza la letra O. Veamos un ejemplo para entender mejor. Supongamos que tenemos una viga y alrededor de este eje O le aplicamos una fuerza F. Y esta será la línea de acción de la fuerza. Entonces, la distancia perpendicular que hay del punto de giro a la línea de acción de la fuerza se le conoce como brazo de momento y se representa con la letra D. Entonces, el momento no es más que el producto de la fuerza por el brazo del momento y se representa de la siguiente manera. Para saber la dirección del momento utilizamos la regla de la mano derecha, la cual nos dice que si al girar los dedos el dedo entra al tablero, tendremos un momento negativo, pero si al girar nuestros dedos con el mismo giro el dedo sale del tablero, tendremos un momento positivo. Es decir, el momento será positivo cuando vaya en sentido antihorario y negativo cuando vaya en sentido horario. Las unidades de medida en el sistema internacional para la fuerza son los newtons y las libras, y para el brazo del momento son los metros y los pies, por lo cual las unidades a utilizar son los newtons por metros y las libras por pies. Veamos un ejemplo muy sencillo en nuestra vida diaria donde se ve implicado el momento, y ello es a la hora de abrir una botella. Utilizando el dedo índice y el pulgar, estamos aplicando la misma fuerza, la cual le pondremos un valor de 5 newtons. Al abrir la botella se está generando un momento positivo, porque estamos yendo en sentido antihorario. Si quisiéramos cerrarla, entonces el momento sería negativo. Nuestro punto de giro será el centro de la tapa, y nuestro brazo de momento será la distancia que hay, en este caso 1.2 centímetros, por lo cual no podemos trabajarlo, tenemos que convertirlos a metros. Resolviendo el ejercicio, supongamos que esta es la tapa. Aquí estará la primera fuerza, la cual tendrá un valor de 5 newtons, y acá estará la segunda fuerza, la cual tendrá un valor de 5 newtons. Este será nuestro punto de giro y este será nuestro brazo de 1.2 centímetros. Entonces, la fórmula a ocupar será la de momento es igual a fuerza por el brazo. Sustituyendo los valores, el momento de la fuerza 1 con respecto al punto O será de 5 newtons por 0.012 metros ya convertidos. Entonces, el resultado será 0.06 newtons por metros. Como son los mismos valores para la fuerza 2, solamente pondré su resultado. El momento de la fuerza 2 con respecto al punto O es igual a 0.06 newtons por metros. Y para saber el momento resultante, usaremos una sumatoria de momentos, la cual se representa de esta manera y nos dará un momento resultante. Para ello sumaremos el momento producido de la fuerza 1 con respecto al punto O más el momento producido por la fuerza O con respecto al punto O, lo cual nos dará un valor
de 0.012 newtons por metros, en sentido positivo. A continuación, veremos el producto cruz y la formulación vectorial aplicados al momento de una fuerza. Para ello, hay que recordar que el momento no es más que la tendencia que tiene una fuerza a girar, y esta depende de la distancia que hay del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. A esta distancia se le conoce como vector posición y se representa con la letra R, por lo cual el producto cruz queda representado de la siguiente manera. Y la magnitud está dada por la siguiente fórmula. Donde el ángulo es el que hay entre el vector R y el vector F. Una característica del producto cruz es que el vector resultante es perpendicular a ambos vectores involucrados, en este caso el vector R y el vector F. Para saber la dirección también ocupamos la regla de la mano derecha, en la cual el dedo pulgar nos dará la dirección del eje Z, mientras que R y F nos dará la magnitud. Para aplicar esta regla debemos colocar la mano de manera paralela al vector R y girar nuestros dedos en el sentido de la fuerza. Veremos un ejemplo. Este será nuestro vector R y este el vector F, el cual tiene un sentido positivo. Colocamos nuestra mano y giramos los dedos en el mismo sentido, lo cual nos dará un momento resultante en Z positivo. Pero ¿qué pasa si la fuerza tiene un sentido negativo? Entonces, para poder girar nuestros dedos, también tendremos que girar la mano, lo cual nos dará un momento negativo en Z. Ahora procederemos a ver cómo se resuelve el producto cruz, recordando que este no es un producto conmutativo, por lo cual hay que cuidar el orden de los vectores. Primero el vector R y luego el vector F. El producto cruz no es más que el determinante de una matriz colocado en la primera fila por los vectores unitarios I, J y K, el cual nos dará la dirección de los ejes. En la segunda fila colocaremos los componentes del vector R y en la tercera fila los componentes del vector F. Veámoslo de una manera más sencilla. Matriz, colocamos los vectores unitarios I, J y K, y luego las componentes del vector R, en X, en Y y en Z. En la tercera fila las componentes del vector F, en X, en Y y en Z. Y para resolver este determinante empezamos por el vector unitario I, tapando la fila y la columna en la que se encuentran y multiplicando de manera cruzada los datos resultantes. En este caso quedaría RY por FZ menos RZ por FY del vector unitario I. Haremos lo mismo con los demás vectores unitarios, restando el vector J, el cual nos queda Rx por Fz menos Rz por Fx. Y sumando el vector K, el cual nos queda Ry por Fx y Rx por Fy. En K. Y de esa manera quedaría resuelto el producto cruz. Un caso particular que nos encontraremos en muchos ejercicios es que cuando el vector R y F se encuentra en el plano X y Y, no tenemos componentes en Z, por lo cual al resolver el producto cruz, en esos valores le pondremos 0, y a la hora de hacer las multiplicaciones tendremos 0 para Y y 0 para J,
lo cual nos quedará un valor resultante para el eje Z. Por último, veremos el tema principio de momentos, también llamado teorema de Varignon, el cual nos dice que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las componentes con respecto al mismo punto. En otras palabras, supongamos que tengo tres fuerzas. Podemos sustituir el momento que produce cada una de estas fuerzas por un momento resultante, el cual estará dado por la fuerza resultante. Digamos que si queremos calcular la sumatoria de momentos de la fuerza 1 con respecto al punto O más el momento de la fuerza 2 con respecto a O más el momento de la fuerza 3 con respecto al punto O, ese teorema nos dice que podemos reemplazar todo esto por una sola fuerza, que será la fuerza resultante. Entonces, ¿cuál será el momento que produce la fuerza 1? Para ello lo calcularemos con la fórmula de fuerza por distancia. Y en lugar de poner estos tres términos, pondremos la sumatoria de momentos, el cual nos dará la fuerza resultante por el brazo del momento. Veamos un ejemplo para hacerlo más sencillo. El ejercicio nos dice a qué distancia del punto A se encuentra aplicada la fuerza resultante. Tenemos el dibujo de la barra. Nuestro punto de giro A. Nuestra primera distancia de 2 metros y la primera fuerza de 40 newtons. Nuestra segunda distancia de 1 metro y la fuerza de 10 newtons. Entonces, el primer paso es calcular la fuerza resultante, por lo cual sumamos los 40 newtons más los 10 newtons, dándonos un resultado de 50 newtons. Ahora tendremos que hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto A, que es igual a la fuerza resultante por el brazo del momento. Entonces, ahora hay que calcular qué momentos se producen con respecto a. Corremos por aquí y coloquemos la fuerza resultante acá. El primer momento es el de 40 newtons. Tiene un sentido positivo. Entonces ponemos 40 newtons por los 2 metros, más la otra fuerza que también está en sentido positivo por 2 más 1, 3 metros, teniendo un resultado de 50 newtons por D. Esto nos da
un resultado de 80 newtons por metros más 30 newtons por metros igual a 50 por el brazo del momento, nos da 110 newtons por metros es igual a 50 por D. Ahora, volteamos y despejamos la distancia, que es lo que nos pedía el ejercicio. Entre 50, lo cual nos da un resultado de 2.2 metros. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.